Iniciamos hoy, 17 de octubre del año 23, la tercera sesión de nuestro curso Construyendo lazos para una comunidad eurasiática, pacífica, sostenible a partir del conocimiento mutuo. Dos puntos: historia, cultura y nuevas tecnologías. En esta ocasión nos acompaña el profesor Pablo Rodríguez Merino, que es profesor de Seguridad Internacional en la Royal Military Academy of Sandhurst y doctor en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de Warwick. Tenemos la tremenda suerte de contar con uno de los profesores que trabaja en activo en uno de los 3-4 centros de entrenamiento militar que han dado forma al mundo en los siglos XIX y XX. Su línea de investigación gira en torno a la seguridad internacional y el conflicto, con foco en temas como la insurgencia, el terrorismo, las narrativas de seguridad y en especial con una especial atención al contexto de China y todos los problemas geoestratégicos que su desarrollo y su ascendencia dentro del mundo están generando. Es autor del libro Violencia, lo estoy traduciendo directamente, Violencia, discursos y políticas en la región china uigur. El terrorismo en Xinjiang, publicado por la prestigiosa editorial Routledge, ¿no? Routledge. Ha publicado artículos en revistas de bastante prestigio como la Central Asian Survey, la Critical Terrorism Studies, International Feminist Journal of Politics, Monde Chinois en francés, Historia Actual o Revista de Pensamiento Estratégico en España. Es decir, tenemos revistas del mundo anglosajón, del mundo francés y del mundo hispánico. Como docente ha impartido clases en la Universidad de Warwick, en Birkbeck, en Londres, en la Universidad Rey Juan Carlos y en instituciones académicas como el Centro de Altos Estudios Nacionales Centro de Estudios Nacionales de Uruguay, el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de la Paz de Paraguay o en el Caribbean Military College de Jamaica. Ha sido ponente invitado en la Universidad de Sevilla, en Chatham House, en la Royal Society for Asian Affairs, en el Instituto Universitario de Seguridad de Buenos Aires. Durante años trabajó en Beijing como editor corresponsal de la agencia Xinhua, primero la Agencia Nacional China, y luego DF, la Agencia Nacional Española, así como analista en la Oficina Económica Comercial de España en el sur de China. Su ponencia de hoy es Paz positiva y paz negativa, resolución de conflictos y mediación. Una propuesta desde la perspectiva eurasiática. En ella explorará las dimensiones políticas de los principios generales del marco legal internacional de conflictos en un contexto cambiante de seguridad y ante la erosión del orden legal internacional. Por otro lado, y ya concluyendo, tenéis aquí a un amigo del director del curso, un coterráneo de la tierra de Córdoba y uno de esos españoles que se va fuera para especializarse y que luego nunca puede volver, o casi nunca. Es decir, lo digo especialmente pensando en vosotros los estudiantes. En España es muy complicado la especialización de alto nivel como tiene Pablo. Pablo se ha ido a China, Pablo ha estado 8 años en China. 8 años aproximadamente en China, habilidades en inglés, en francés, en chino. Carrera, no has puesto tu carrera originaria, tu carrera originaria es en la Universidad de Navarra, periodismo, y al final te ves fuera. ¿Cómo vuelves al mundo académico español? España es una enorme máquina de exportar talento que luego no sabe recuperar. Tomad nota con esto. Pablo, como siempre es una alegría verte. Cuando yo arribé a China solo con un inglés claramente descriptible, dado mis problemas previos, y un chino súper mejor, Pablo apareció. Tuvo pocas horas, pero eso es un punto de inflexión. De nuevo es una alegría recibirte en nuestra casa, en la Universidad de Juan Carlos. De nuevo honra a la Universidad de Juan Carlos con tu presencia. Y gracias, la sala es toda tuya. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Primero voy a empezar por agradecer al profesor Raúl Ramírez por invitarme una vez más a esta casa y a este ciclo organizado por la Universidad de Juan Carlos con el apoyo de la Eurasian Foundation. Y bueno, es un ciclo por lo que veo bastante multidisciplinar, se tocan muchos temas. Si no se fijan en el título del ciclo, casi que se puede hablar de todo, lo habido y por haber. El tema que voy a tratar hoy creo que también es muy multidisciplinar. Va a haber política, va a haber historia, va a haber algo de derecho, pero tampoco demasiado, que si no nos quedamos dormidos y tal. Pero bueno, es necesario también introducir un poco el derecho internacional. Y vamos a
a mirar un poco el tema de la resolución de conflictos, con atención a conceptos como paz y seguridad, a un nivel bastante macro, global, cómo la sociedad internacional pues, gestiona el conflicto. ¿Okay? Media gestiona, ¿no? Podemos verlo desde ambos lados. Un poquito pues, para introducir la estructura de la sesión, voy a empezar hablando un poco del contexto anárquico internacional, que como diré, pues, la anarquía es la condición que rige el sistema de estados internacional. Introduciré tampoco la idea de jus ad bellum, que es la que guía la gestión de conflictos a nivel internacional por la sociedad internacional. Luego vamos a pararnos a ver un poco el marco legal internacional de gestión de conflictos, que básicamente es la Carta de las Naciones Unidas, la que lo refleja. Habrá casos de estudio pues, para que veamos un poquito de historia, cómo esto se ha aplicado o se deja aplicar. Y luego nos introduciremos en lo que es la doctrina humanitaria, ¿vale? Que es la idea de que, bueno, ¿por qué no podemos intervenir? Esto está muy en boga. En los últimos días, si habéis seguido pues, las noticias un poco, se está hablando de bueno, qué derecho tiene o no tiene Israel a penetrar en Gaza, quién reconoce a Palestina, quién no la reconoce, está respetando Israel o no las leyes de la guerra, etcétera, tiene derecho a utilizar la fuerza, tendría derecho jamás a rebelarse, etcétera. Entonces, creo por eso que puede estar bastante ligado a lo que estamos viendo estos días, ¿no? No directamente, pero bueno, tangencialmente lo está. Y al final, como conclusión, habrá que hablar algo de Eurasia. Y es que veo a Eurasia, un término geográfico, como una idea también, ¿no? de la cooperación entre dos maneras de entender, digamos, el mundo. Y si uno mira ese mapa, pues China, Rusia, Asia Central, Oriente Medio, son diferentes maneras de entender el mundo, de la cual tenemos igual en lo que es Europa, ¿no? ¿Es posible que se construyan esos lazos o no? Pues vamos a mirar esta cuestión desde el punto de vista de la gestión de conflictos, que podemos sacar en claro de ahí, ¿no? Entonces, pues para iniciar la sesión y para introducir un poco pues, el sistema del orden internacional, del desorden, diría, actual, un orden que se conoce como el orden liberal internacional, que está en crisis, que hubo un momento en los años 90 que parecía que Estados Unidos se iba a quedar como la gran superpotencia y una Pax Americana y se acabó todo, y ya hemos encontrado la democracia liberal y ese es el mejor modelo político que puede existir, y como vemos, eso está bajo tensión hoy en día. Hay muchos países que no comparten que la democracia liberal sea el mejor modelo para gestionar un país, gestión política, bien, y no se ocultan, o sea, abiertamente dicen, no, esto no está bien, esto está corrupto, lo estamos viendo, etcétera. Hay alternativas más allá de lo que es el orden liberal internacional, ¿no? Ideas como democracia y todo eso. O cuanto menos entiende la democracia de una manera diferente. Este sistema, que ahora tiene esta forma, bueno, es un sistema de estados. Sé que esto es muy obvio, pero no hay que olvidarlo. Un sistema que surge con la paz de Westfalia, que básicamente los estados-nación modernos se establecen ahí como la principal manera de organizarse políticamente. Ya nos dejamos de imperios, tribus, historias y tal. El Estado aparece como esa entidad, ¿no? Y con el Estado eso tiene dos consecuencias. Una, la soberanía, que es que respetamos lo que pasa dentro de las fronteras, esto a nivel internacional. Como veremos más adelante, una de las normas a nivel internacional es que el uso de la fuerza, invadir otro Estado, eso está prohibido, ¿vale? No hay ninguna circunstancia, bueno, lo veremos más adelante, sobre la cual, de manera legal y acorde al derecho internacional, se puede invadir otro Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque respetamos el principio de soberanía, es absoluto, ¿bien? No interferimos en los asuntos de otros Estados. Y luego hay otro principio que también emerge de esa organización de Estados. Vale, el mundo se organiza en Estados y este es el sistema que se va a copiar poco a poco. Va a haber colonias, por supuesto, más adelante, imperios, pero todos asociados a un Estado. Y finalmente, todo el mundo pues, se va a convertir en pequeños Estados, más grandes, más pequeños, pero se va a distribuir el mundo en Estados, ¿no? Que conviven en anarquía. ¿Qué quiere decir la anarquía? Que no hay gobierno internacional, ¿vale? Es un principio fundamental de las relaciones internacionales, es la anarquía. No tiene que ver en este caso con una ideología revolucionaria y tal, no. En este caso es que simplemente no hay un gobierno internacional. Entonces, si mañana hay una rebelión en una región vamos a pensar, no sé,
puede utilizar España por entrar en política. En Francia, por ejemplo, pues el Estado francés va a intervenir claramente y todo el mundo va a acatar lo que haga el Estado francés, incluso dentro. Y si tienen que imponerse por la fuerza, lo harán, enviarán el ejército y ya está, punto, ¿no? Si esto sucede a nivel internacional, una región invada a otra en Francia, pues el Estado va a actuar, pero a nivel internacional, ¿tenemos mecanismos internacionales? Sí. ¿Equivalen a un Estado? No. La gobernanza global es un intento voluntario por intentar un poco poner límites a esa anarquía, pero obviamente no podemos hablar de que hay un gobierno mundial, y aparte que queremos un gobierno mundial. Os dejo esa pregunta ahí, un poco futurista, yo creo que no es igual la mejor solución, pero bueno. Existen muchas teorías, las famosas teorías de relaciones internacionales sobre cómo funciona el mundo, y depende de la visión que tengamos, de en qué nos centremos. Pues los realistas ven el mundo a través de todo es tragedia y conflicto. Ese es ¿Por qué? Porque piensan que la naturaleza humana es un desastre, que el hombre es un lobo para el hombre, que nos vamos a acabar matando, porque es lo que llevamos haciendo desde el albor de los tiempos. Esa es un poco, no sé si habéis leído el libro Sapiens alguno, pues una de las primeras teorías sobre la aparición del Homo sapiens y tal. Lo primero, llegamos aquí, la especie, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos cargamos al neandertal. Debut de la Tierra, nos cargamos a... Entonces, es como esta idea que esto corre por nuestras venas, ¿no? Pues el realista ve el mundo de esa manera, el conflicto siempre está ahí, y obviamente eso afecta a tu manera de pensar, ¿no? O sea, si el conflicto siempre está ahí, ¿qué haces? Pues te armas, tú solo, sin confiar en nadie. Si pensamos en la posición de Israel en la región de Oriente Medio, esa mentalidad realmente rige los modelos de seguridad nacional de ese país. Hay otros que son más optimistas. Los liberales e institucionalistas internacionales creen que vale, que el mundo es que la anarquía existe, que no hay un gobierno que pueda poner orden, pero que, oye, aunque seamos diferentes estados, pues podemos establecer relaciones, crear instituciones, organismos internacionales como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, la OTAN, etcétera, agencias, y podemos llevarnos bien. Hay muchas oportunidades. Podemos hacer mucho comercio, tú ganas, yo gano, y no tenemos que andar matándonos todo el día. El realista te dirá, vale, está muy bien todo esto, pero cuando llega la hora de la verdad, estás solo y si hay un conflicto y una pandemia, tú vas a cerrar las fronteras y solo vas a mirar por ti mismo. Eso es lo que un realista diría. Entonces son diferentes versiones de interpretar este mundo en el que vivimos, ¿no? Y dentro de ese mundo, pues la idea de seguridad internacional, gestión de conflictos, paz, guerra, etcétera, todo eso, pues bueno, es básicamente esta idea de, bueno, las medidas que adoptamos a ese nivel global, pues por mantener el sistema de estados en primer lugar y por mantener también la paz y la seguridad, como veremos más tarde. Dentro de esos esfuerzos por gobernar el mundo un poco, esta anarquía en la que vivimos, se encuentra el derecho internacional, ¿bien? Que es un conjunto pues, de normas jurídicas, escritas, consuetudinarios que rigen las relaciones internacionales. El objetivo, poner un poco límites a esta anarquía, tratar de poner algo de orden. ¿Okay? Hay dos elementos aquí, como no estamos en un Estado, o sea, no se puede realmente, no hay un ejército que te vaya a obligar como Estado. Mandamos al ejército de la ONU a que obliga a España a hacer esto o lo otro. Pues el derecho internacional depende mucho del consenso y del sentido de la obligación. Primero, que consensuemos que creemos que debe ser un principio general. Por ejemplo, como vamos a ver luego, el derecho a la defensa propia. Si alguien te agrede, tienes derecho a defenderte. Eso es una norma establecida. Porque la mayoría de los países del mundo lo creen y luego, de alguna manera, se sienten obligados a seguir esa norma, es decir, a respetar que alguien se defienda o no se defienda, etc. Otra norma, mucho más liberal, no se bombardean embajadas. ¿Vale? Y si tú envías un diplomático a negociar, no te lo cargas, como en Los 300, en una película creo que llegan ahí y llega el enviado de Persia, creo que es, y lo tiran por un pozo. Eso no se hace hoy en día. Hay una serie de normas que todos los estados respetan. Y no porque vaya a venir mañana alguien y les castigue, que puede suceder, ¿no? Pero porque un estado que quiera atacar a otro, finalmente lo va a hacer si quiere. No le van a prevenir antes. Entonces, hay mucho de consenso y mucho de un sentido propio de la obligación. Yo me voy a obligar a mí mismo a respetar estas normas. Así es como se crea, digamos, esa relación internacional, ¿no? Y regula pues, las relaciones internacionales en muchos aspectos que son relevantes para esta conferencia. Derechos humanos, quizás sobre todo el uso de la fuerza, lo que viene y otros asuntos de seguridad,
conducta durante la guerra, pero también temas de migración, derechos humanos, desarme, etcétera, crimen internacional, ¿no? Y muchos otros bienes comunes mundiales, que no son si no están tan ligados a la seguridad. Bueno, lo están, porque hoy en día todo es seguridad. Si leéis la estrategia de seguridad nacional de cualquier país, pues hay medio ambiente, hay crimen organizado, hay pandemias, no es solo guerra. Eso era hasta los años, finales de los 80, años 90, que la seguridad era estrictamente guerra, armagedón nuclear, todo eso. Ahora no es así. Y hay dos ramas: el privado, entre empresas, si queréis, y luego el público, Estados, que es el que nos interesa, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de ese derecho? Pues bueno, acuerdos internacionales, ya sean tratados, convenciones, estatutos, protocolos, etc. La Carta de Naciones Unidas ejerce como acuerdo internacional, ¿no? Y ahí lo que tenemos es que las partes acuerdan, pues, oye, vamos a establecer una relación legal sobre este artículo en particular, el uso de la fuerza, ¿vale? Y de nuevo vamos a, de alguna manera, aceptarlo como nuestra obligación, ¿no? Y si tenemos algún tipo de disputa, pues ¿cómo lo vamos a resolver? Pues de manera legal, ¿vale? Ejemplo, pues, convenios de Ginebra, protocolos sobre los derechos del niño, el acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pues cuando el Reino Unido empezó a saltarse un poco a la torera alguna de las cláusulas de ese tratado, se decía que, bueno, que Boris Johnson estaba empecinado en violar el derecho internacional. ¿Por qué? Porque había un tratado escrito firmado entre dos entidades y estaban dispuestos a ir por encima de eso, ¿no? Más fuentes del derecho internacional, pues las costumbres. Son prácticas generalizadas que se aceptan como leyes y que incluyen dos elementos: el objetivo, que es prácticas que hemos visto que se han repetido a lo largo de la historia, ¿okay? Y luego el elemento subjetivo, que es la convicción, de nuevo, y que el Estado dice, oye, pues yo me creo que esto va a ser a partir de ahora mi obligación, opinion jurídica, ¿okay? Ejemplos, pues defensa propia, lo citaba antes, inmunidad diplomática, jurisdicción universal, neutralidad, libertad de navegación en alta mar, etc. ¿Okay? Más fuentes del derecho internacional, pues jus cogens, por ejemplo, se refiere a lo peor de lo peor. Normas que no aceptarían derogación. Da igual que durante 1000 años hayamos tenido una práctica y eso se haya establecido en derecho internacional y luego cambia la práctica y cambiamos la norma. No, hay normas que son contra estos: agresión, genocidio, guerras de agresión, país invade a otro, prohibición de genocidio, prohibición de tortura, prohibición de crímenes contra la humanidad, lo peor de lo peor, ¿vale? Eso ya no se va a derogar, ¿vale? Está ahí para siempre. Nunca vamos a aceptar de nuevo que la esclavitud sea algo legal, que la limpieza étnica sea algo legal, que el genocidio esté bien, o que las guerras de agresión, que pasaron durante muchísimo tiempo después de la paz de Westfalia, pues estén bien, ¿no? Voy por ahí pues invadiendo a quien quiero, pues porque quiero imponerle mi religión o cualquier historia. Más fuentes del derecho internacional, pues bueno, principios generales. Estos son un poco los 10 mandamientos, cosas que están mal en todas partes. Da igual el estado al que vayas, pues están reconocidos por todas las naciones civilizadas, ¿no? Y ahí subrayo pues el Estado Islámico, Al-Qaeda o Aum Shinrikyo, que era un grupo terrorista japonés. Eso no son naciones civilizadas, no creen en estas cosas, ¿vale? Pero cualquier Estado, no importa, y no voy a dar ejemplos, cuán democrático no creáis que es, pues está en contra de matar, de violar, de robar, de estas cosas, pero nadie realmente lo acepta, ¿no? El Estado Islámico como tal no es un Estado. Lo que caracteriza a estas ideologías es que rechazan de plano el sistema de Estados y el orden internacional. O sea, el Estado Islámico no buscaba un Estado para tener ahí un cuadrito y un mapa y un asiento en la ONU, cosa que igual el movimiento talibán sí busca para Afganistán. Ellos no creen, quieren es un califato o otro tipo digamos, de institución política. ¿Bien? Por eso se les entiende como una nación no civilizada. Y luego están los precedentes que existen en las diferentes cortes penales internacionales, tribunales especiales, y todo esto se utiliza también pues, para apoyar casos y tal. Estoy dando una revisión inicial, pues porque bueno, vamos a volver a algunas de estas cosas más adelante. Dentro del derecho internacional público están las leyes de paz, cuando las cosas van muy bien, y luego las leyes de guerra, que es donde nos estamos metiendo ahora ya, gestión de conflictos. Y estas se pueden dividir en dos ramos, ¿vale? Jus in bello, que es la forma en la cual se conducen las hostilidades. Estamos viendo mucho de esto estos días. Puede Israel dice, es que nosotros avisamos a los civiles antes de atacar, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso tiene que ver con las leyes de guerra, cómo puedes conducirte. Esos principios que se están citando estos días, necesidad militar, proporcionalidad,
respeto a los seres humanos, historias, esos tienen que ver más con jus in bello, la manera en la cual los países se conducen en un conflicto, ¿vale? Y son básicamente esos principios. Necesidad militar, pues lo que tengas que hacer, hazlo siempre y cuando sea necesario para tu objetivo militar. Pero no te cargues un país entero solo porque quieres tomar la capital. Puedes hacerlo de muchas maneras, ¿no? No hace falta tirar 3 bombas atómicas, no sé si me explico. Necesidad militar. Pero, ojo, esto es una aceptación, el hecho de que tengamos leyes sobre cómo conducirnos en la guerra, es una aceptación tácita de que aceptamos que la guerra, para bien o para mal, es un hecho social y forma parte de las relaciones internacionales. Es como quien legislara, no sé, cómo tener un accidente de tráfico. O algo así, pues puedes tener un accidente de tráfico, pero en vez de trata de no estrellar, sería un poco duro eso, ¿no? Decir, oye, ya estamos aceptando que los accidentes de tráfico tienen que pasar, vamos a luchar para que no tengan lugar en primer lugar, ¿no? Las políticas deberían ser, no debería haber ni un accidente de tráfico. No, para la guerra tenemos normas, porque aceptamos, la comunidad internacional de alguna manera acepta que hay unas normas, ¿no? Entonces, muchos de los debates que estamos viendo, ¿es que van a morir civiles o no? Bueno, esta ley acepta que los civiles morirán, no combatientes van a fallecer dentro de esas, van a morir, los términos importan, asesinado. Todo esto forma parte de la política, de cómo se interpreta este derecho, ¿vale? Luego está jus ad bellum, que es si tienes derecho o no a utilizar la fuerza, ¿vale? Tienes derecho a atacar otro país, defenderte, lanzar memes, no sé, cualquier historia, ¿ok? Y este es el foco básico de esta sesión. ¿Cuándo puedes utilizar la fuerza? ¿Bajo qué circunstancias? Con tal de mantener la paz y la seguridad, que como vemos es el moto, el eslogan principal de Naciones Unidas. Pues ahí es donde nos situamos más o menos, ¿no? De gestión de conflictos. Antecedentes para esta, pues bueno, los he citado un poco. El Tratado de Westfalia, que crea ese sistema moderno de estados y establece ese principio de la soberanía estatal, derecho a utilizar la guerra, y durante siglos pues la guerra se va a convertir en un hecho cotidiano. No voy a enumerar las guerras que hubo desde 1648 hasta ahora, pero unas cuantas, ¿no? Durante ese tiempo se va a establecer esas leyes para conducirse en la guerra, esa aceptación de que la guerra está ahí para pasar. Ahí es cuando emerge la Cruz Roja, por ejemplo. Es como, oye, vamos a establecer unos mínimos de prisioneros de guerra, matar solo cuando sea necesario, avisar a los civiles antes de cosas de sentido común, pero que antes no existían, ¿vale? Y luego más adelante, sobre todo a partir, después de la Primera Guerra Mundial, perdón, es una carnicería absoluta, emerge la idea de prohibir la guerra como alternativa política a nivel internacional, ¿vale? Se llegan a firmar un pacto, el O'Brien, aparece la denominada Liga de Naciones, que fue el precedente de las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones, perdón, Sociedad de Naciones, pues estuvo entre 1920 y 1946, se le ha criticado mucho porque no logró prevenir la Segunda Guerra Mundial. Pues dices, pues menudo desastre, ¿no? Esto, sea lo que fuere, pues no consiguió evitar una carnicería similar, pero se le trata bastante injustamente. Gracias a la Sociedad de Naciones, por ejemplo, había un pasaporte, el pasaporte Nansen, que era un pasaporte para refugiados. Hoy en día no existe realmente. Se dio mucho a comunidades que tuvieron que ser expulsadas durante este periodo, etcétera, armenios, etcétera, y bueno, cada refugiado pues tenía su pasaporte. Hoy en día no existe eso, sería un avance, ¿no? Y no lo tenemos, bueno, eso lo consiguió la Sociedad de Naciones. Pero luego, como digo, pues ahí había unas tensiones, básicamente esa carta inicial, etcétera, no lograron pues evitar lo que es la Segunda Guerra Mundial, varios países se van a abandonar ese pacto y vamos a tener un segundo conflicto de esas dimensiones, ¿no? Y luego lo que tenemos pues es Naciones Unidas, que se funda en 1945 y con esa idea principal, organización que preserve la paz. O sea, Naciones Unidas hacen muchas cosas, medio ambiente, derechos, etcétera, pero su propósito original es evitar otra guerra mundial como la que vimos en los años 30-40. Principios fundacionales. Es una ley para estados. Igualdad soberana de todos los estados, todos por igual. Jurisdicción solo en asuntos internacionales. Vuelve a elevar. Esto solo vale
para la relación entre estados. Lo que pasa dentro de un estado es problema de cada gobierno. Y esto es importante porque, y eso es un tema al cual nos vamos a referir más adelante, cuando ocurrió el genocidio en Ruanda en 1994. ¿Qué pasa? ¿Que dejas ahí que pase lo que está pasando? ¿Debería hacer algo más la comunidad internacional? Ahí se monta un debate en los años 90 que empieza a decir, bueno, esto de jurisdicción solo en asuntos internacionales, deberíamos cambiar el marco, ¿no? Pero como digo, atención sobre todo al mantenimiento de paz y seguridad. Bien, si nos fijamos en este póster aquí, We the People of the United Nations, y eso, es como nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Pero estos son dos conceptos diferentes. El pueblo es una cosa, la gente, las personas, los individuos, y otro es un Estado, ¿no? Y ahí esto enlaza con dos ideas diferentes de qué es la seguridad y cómo entendemos la seguridad. ¿Tenemos la seguridad como proteger nuestras fronteras, nuestro Estado, etcétera? ¿O entendemos la seguridad como proteger a las personas? ¿Vale? Depende de qué punto de partida tengamos, haremos una cosa o haremos otra. Yo siempre pongo un ejemplo con el tema de los refugiados. ¿Cómo lo llamamos? ¿Una crisis de fronteras? Una crisis de refugiados, ¿no? Pues, implícito en cómo lo denominemos está la manera de pensar. Y ahí ya vemos que hay una tensión, porque la seguridad de las personas no siempre equivale a la seguridad de los estados. Y esa tensión es original, ¿no? Esto enlaza también con las diferentes ideas de paz, positiva, negativa. La paz negativa es muy sencilla. Básicamente, la paz negativa es que no nos estemos pegando aquí. Es un éxito. Ya estamos aquí sentados y no haya escaramuzas de ningún tipo y tal. Que no tengamos miedo y nada, pero luego puede haber circunstancias que en un país en particular donde no hay violencia, no hay guerra, pero no existen esas otras cosas como justicia social, igualdad, unas relaciones sociales armoniosas, etcétera, que pueden ser caldo de cultivo para un conflicto. Entonces, estas dicotomías, seguridad nacional, seguridad humana, paz negativa, paz positiva, son importantes porque, como vamos a ver más adelante, a veces lo máximo que puede conseguir el marco internacional es una paz negativa. Y una paz negativa, pues está muy bien, desde luego, que no estemos en una segunda guerra mundial, una tercera, es un éxito. Si nos comparamos con otras situaciones anteriormente a la historia, si vemos la evolución de la historia, estamos en un momento, diría, bueno, ¿no? En comparación con siglos, pero debemos probablemente aspirar a más. Y probablemente para aspirar a más, el marco tiene algunos límites, como vamos a ver. Naciones Unidas se establece con diferentes objetivos, desafíos, en fin, esto es más actual, pues estos desafíos a la seguridad que vemos hoy en día, y algunos de ellos, paz y seguridad, derechos humanos, terrorismo, emergencias humanitarias, pues tienen que ver un poco más, son más conectados con la idea de conflicto o gobernanza a nivel internacional. Es un sistema de Naciones Unidas pues, bastante complejo, pero vamos a prestar atención sobre todo a dos agencias aquí, o dos entidades, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, ¿vale? Que son las que de alguna manera son más relevantes. Asamblea General, pues, bueno, todos la conocéis, este foro donde se han pronunciado discursos históricos por diferentes líderes mundiales. La Asamblea General pues, de cada estado del mundo, 193 creo, me estoy equivocando y hace 3 semanas apareció un nuevo estado y no lo sé, pero bueno, suele oscilar ahí uno para arriba, otro para abajo, Sudán de por aquí, el otro de por allá, puede haber cambios, ¿no? Pero bueno, había 50 miembros en 1945, después de todos los procesos de descolonización, etcétera, obviamente esto sube hacia arriba. 193, pues bastante éxito, ¿no? Cuando pensamos en ello. Principal órgano de deliberación, formulación de políticas y representación de la ONU, que funciona según principios democráticos, un miembro, un voto, y simplemente una mayoría de 2/3, o simple, según la cuestión a tratar, para aprobar una resolución de la Asamblea General, que, sin embargo, solo indica la postura de esa Asamblea. O sea, no establecen ningún tipo de obligación, ¿vale? Esto no es como tenemos esta resolución aprobada y ahora mandamos al ejército a imponer, no. Eso no es así, ¿vale? No son ni vinculantes ni ejecutables a modo legal práctico. Pero no podemos negar que, aunque una resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, no sea vinculante ni ejecutable,
establece una autoridad moral, no modal. Ahí hay una errata, ¿vale? Como, ya que, bueno, Naciones Unidas es lo más parecido que tenemos a la Asamblea General, es lo más parecido que hay a un Parlamento mundial. Lo más cercano que tenemos a una gobernanza mundial es lo que se discute ahí. Entonces, cuando pensáis en muchas resoluciones en muchas agendas de tipo social, ¿vale? Derechos femeninos, medio ambiente, etcétera, que ahora pues cobran bastante importancia, muchos de ellos se han iniciado o han recibido apoyo notable desde un punto de vista de autoridad moral y tal a nivel de Naciones Unidas. Y luego eso ya baja por los estados lo adoptan, ¿vale? Y ya lo implementan. Entonces, no podemos decir que la Asamblea General no sirve para nada, pero no equivale a un parlamento estatal, lo que quiero decir, ¿vale? A nivel doméstico. Esa Asamblea General, pues, además produce a veces lo que se llama como leyes blandas, ¿no? Que no son como un tratado, pero que han tenido gran impacto. Pensad en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿vale? Esto, sin ser una ley, se ha convertido en una norma que todo el mundo ha adoptado, ¿no? Y nadie la rechaza, incluso aquellos países que la interpretan de una manera diferente a Occidente nunca van a rechazar esta declaración, la van a interpretar de una manera diferente, ¿vale? Y ahí es donde está la tensión, si queremos. Como digo, como dice Kennedy, lo más cercano que vamos a tener a un parlamento de la humanidad, por ahora, lo sabemos. Dentro de 300 años, todo esto es contingente a la situación histórica. Dentro de 500 años, igual no hay estados, igual lo que hay es, no sé, Tesla o Apple, domina el mundo. Las grandes empresas tecnológicas son actores importantes, pero no controlan el ámbito político, ¿bien? Son actores importantes, pero igual en un futuro tenemos una disposición diferente, ¿no? Igual que hace 2000 años, pues todo era distinto. Por eso la Asamblea General pues, es interesante, ese barómetro global que estaba citando sobre problemas actuales como medio ambiente, promoción hábitat, etc. ¿Qué pasa con la Asamblea General? Que puede decir algo sobre seguridad internacional. Recordad que paz y seguridad es un objetivo fundamental de Naciones Unidas al comienzo. ¿Cómo es posible que el tema de la seguridad se quede fuera de la Asamblea General? Y esto, en vez de someterse a esa democracia de la Asamblea General, que vote todo el mundo. Los 193, si vamos o no vamos a, no sé, a Kosovo en 1999, por ejemplo. O si lo de Irak fue legal o no. Pues no, eso no se lo dan al órgano más democrático, sino cómo es posible, de nuevo que la Asamblea General, que sea equivalente a ese Parlamento, deje la cuestión de seguridad internacional, la más importante, la deja fuera del principal organismo de representación mundial. Y se la entrega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un órgano que vamos a explorar luego, ¿vale? Ahí hay algo, pues bueno, añadimos más tensión, ¿no? Corre un poco contra ese principio democrático sobre el que a priori actúa Naciones Unidas. Carta de Naciones Unidas contiene, como decía antes, las bases del derecho internacional público y, como vemos, en su primer artículo, propósitos y principios, establece mantener la paz y la seguridad internacional y luego fomentar la amistad, cooperación, armonía, todo esto. ¿Okay? ¿Qué hace Naciones Unidas con el conflicto? Pues bueno, tres cosas básicamente. Prohíbe el uso de la fuerza, como he dicho, el uso de la fuerza está prohibido en las relaciones internacionales. ¿Bien? Vuelve a solidificar esta idea de la soberanía estatal como principio fundamental. Esto vale para las relaciones entre estados y luego llama a resolver pacíficamente las disputas, ¿no? Si vamos al capítulo 1, 2.3, 2.4, bien, los principios básicos que se recogen ahí es resolución pacífica de cualquier problema y prohibición general del uso de la fuerza. O sea, los países, los estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Punto. ¿Vale? Y siempre hay que solventar todo pues, por medios pacíficos. Si miramos más los capítulos, pues el otro que he comentado, soberanía estatal dentro del territorio. O sea, se respeta la jurisdicción interna de los estados, ¿bien? Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7. Nos vamos ya a qué hace Naciones Unidas cuando hay conflicto, ¿vale? ¿Por qué conflicto? Los hay a punta pala, como estamos viendo en los últimos 4 o 5 años, y esto no es solo de los últimos 20 años. La guerra, el conflicto, es un hecho inherente a las relaciones internacionales. Bien,
Entonces, por mucho que esa carta se fundara pues con la idea de mantener esa paz y seguridad, que no hubiera más conflictos, que no hubiera una guerra mundial, etcétera, los conflictos, aunque no sean guerras mundiales, pues existen, ¿no? Y ahí tenemos pues, desde Gaza hasta Ucrania, hasta el Nagorno-Karabaj. Estábamos comentando ahora el abandono que existe por parte de la comunidad internacional a lo que está sucediendo en esa ex región fantasma, o no sé cómo llamarla, semi-perteneciente a Armenia y ahora invadida por Azerbaiyán por un movimiento de esa etnia y tal. Bueno, el conflicto está por todas partes y últimamente más presente que nunca, ¿no? Pues bueno, para eso Naciones Unidas, como digo, crea el Consejo de Seguridad. Que algunos lo recuerdan, bueno, no lo recordaréis ninguno, pero bueno, aún si lo recuerdan, pues también, no sé, esta imagen ahí con Colin Powell enseñando las armas de función masiva de Saddam Hussein en una discusión, aquí las tengo y tal. Pero bueno, eso es un órgano en el cual, como vemos, los que se hablan son las principales potencias y los principales poderes del mundo, ¿vale? ¿Quiénes son los...? Bueno, el Consejo de Seguridad pues tiene esa responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales en representación de todos los miembros de las Naciones Unidas, ¿vale? Ahí es donde acaba la democracia de la Asamblea General, y para los temas de seguridad lo dirimen sobre todo estos 5 miembros permanentes, ¿no? Que son pues el Reino Unido, la República Popular China, Francia, Rusia y Estados Unidos. Al comienzo, poco después de la creación de Naciones Unidas, en el caso de China, la República de China, Taiwán, pero ese escaño permanente pues cambió, imagino que en 1972, con el cambio de reconocimiento a nivel mundial, y luego pues ese escaño que ahora tiene Rusia pues pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿vale? Uno de los argumentos que Ucrania utiliza para erosionar las posturas de Rusia a nivel internacional es que Rusia no debería haber heredado ese escaño de la URSS. ¿Por qué Rusia y por qué no otra de las repúblicas dentro de la URSS, ¿no? Pero bueno, no voy a meterme ahí, eso es un laberinto. Bien, entonces, para que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y este sí que tiene capacidad para ir y aplicar algo, tiene que tener 9 votos afirmativos, bien, entre los 5 miembros permanentes y los 10 no permanentes, y ningún veto por parte de los miembros permanentes. Realmente no es que exista un veto, no levantan la mano, lo veto, no, dicen, votan no. Si se abstienen, puede pasar, ¿vale? Pero si uno de los miembros de esos 5 de ahí dice que no, no va a pasar. Entonces, necesitamos siempre que esos 5 estados se pongan de acuerdo para que se actúe. Imaginaros cómo de complicado es el Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos. Yo iría más allá, que China, Rusia y Estados Unidos hoy por hoy se pongan de acuerdo en algo. ¿Bien? Entonces, esto es complicado. Y lo que se establece, es que voy a decir excepciones ahora, es una serie de excepciones a esa prohibición. Esto debería decir excepciones a la prohibición al uso de la fuerza, ¿bien? No excepciones al uso de la fuerza. Excepciones a esa prohibición general. Y se establecen 3 excepciones. La primera, acción de seguridad colectiva. La segunda, legítima defensa, que es la que Israel está esgrimiendo estos días. Estamos actuando en defensa legítima, podemos actuar, ¿bien? Y una tercera, que es intervención humanitaria. También, digamos, conectada con la idea de R2P, que significa responsabilidad de proteger, y que veremos más adelante. Vamos a ir sobre las 3, y estas nos van a dar las claves sobre cómo se gestionan o no los conflictos hoy en día. Primera excepción es la de la seguridad colectiva. Si nos vamos al capítulo 7, pues, ¿qué pasa cuando hay una acción en caso de... O sea, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actúa? ¿Qué acción hay que tomar en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, ¿no? ¿Vale? Pues es un proceso por el cual el Consejo de Seguridad se reúne y puede acabar o no estableciendo el uso de la fuerza para restaurar el status quo antes de la invasión. Imaginaros cuando Rusia invadió Ucrania, ¿vale? Que por algún... obviamente ya era imposible de antemano, porque si uno de los miembros permanentes
estaba metido en esa historia, entonces no iba a votar, obviamente, para actuar contra sí mismo, ¿no? Pero, básicamente, si Rusia no hubiera sido un miembro permanente y hubiera sido, yo que sé, India, y hubiera actuado, pues podrían haber, en caso de una amenaza a la paz, podrían haber decidido, se hubiera utilizado la fuerza por parte de una coalición internacional para, básicamente, decirle a Rusia, vete atrás a tus fronteras y retrocede, ¿vale? Eso obviamente pues, no sucedió por razones obvias. Y esto se establece en los artículos 39 a 42, ese procedimiento. Lo voy a explicar ahora. No hace falta que leáis los artículos, porque básicamente yo tengo aquí las funciones, ¿no? El primer artículo, ¿qué proceso se sigue? Se empieza por el artículo 39. Se reúnen y deciden primero si existe o no una amenaza a la paz y la seguridad. Eso ya es mucho poder. Porque en Nagorno-Karabaj, por ejemplo, podríamos decir que ahora mismo existe una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. En Palestina ahora mismo, en la franja de Gaza, se podría decir ahora mismo, esto sí crea un flujo de refugiados que van a Egipto, esto es internacional ya, esto no queda solo dentro de ese territorio, ¿no? Por cosas menores se ha aplicado esto, es lo que quiero decir, ¿no? Pero alguien tiene que venir y decirlo. No es como que te llamen terrorista o no, puedes parecerlo, tal y cual, hacerlo, pero alguien tiene que ponerte la etiqueta. O un asunto de seguridad, una crisis de seguridad. Cuando estalló la pandemia, aquí la mayoría de los gobiernos declararon el COVID una amenaza a la seguridad. ¿Qué es lo que sigue? Te quedas en tu casa. Y mañana el gobierno sale por la mañana y nos dice que nos quedemos en casa. Pero yo no me voy a quedar en casa. ¿Por qué me tengo que quedar en casa? Porque hay una amenaza a la seguridad. O sea, esa función de etiquetado, el discurso es muy importante. Y alguien tiene que venir y decir, aquí hay una brecha, se ha roto la paz y la seguridad, una amenaza. Y estos miembros tienen que decirlo, ¿no? Y luego dar recomendaciones, ¿vale? Pues, usted ha invadido este país, pues vuelva para atrás, mañana tiene 10 días. Punto. Vuelvan a resolverlo por medios pacíficos, lo que tengan y tal. ¿Bien? Pero esa función de etiquetado, como digo, es mucho poder. ¿Bien? Ahora mismo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha emitido una resolución que diga que lo que está sucediendo en Ucrania o en Oriente Medio es una amenaza a la paz y seguridad internacionales, cuando claramente lo son. ¿Bien? Tienen un claro riesgo de escalar. ¿Bien? Si un cohete de uno de otro va a otro estado, es que hay riesgo real de que se convierta en problema regional e internacional. Artículo 39, etiquetado, esto es o no es, y luego recomendaciones. Artículo 40, medidas provisionales. ¿Vale? Y pues puede haber más consejos, básicamente. Y suele acompañar a esta función. Normalmente, el consejo va a aplicar el artículo 39 y el 40. Hay un problema aquí, haced esto. ¿Vale? Unas medidas, pues fijar una tabla de negociación, enviar a alguien a que hable con ambas partes, yo qué sé. Ya con el artículo 41, que es el siguiente, ya la cosa se pone más fea. Si el Estado que está haciendo algo erróneo o responsable por esto no está actuando, no sigue esas recomendaciones, etcétera, ya puede haber una serie de acciones que no impliquen el uso directo de la Fuerza Armada, pero ya vemos interrupción, bloqueos, sanciones económicas, por ejemplo, son bastante típicas, ¿no? Interrupción de comunicaciones, etcétera, ¿no? Otros medios de comunicación, se pueden romper relaciones diplomáticas, pues un tipo de sanciones, ¿no? Son medidas punitivas no militares y esto ya es vinculante. Es decir, ya el Estado ya está obligado ya a actuar. Si no, ya pasa al artículo 42. Aquí viene una frase, que es la de la acción que sea necesaria. Si el artículo 41 no ha funcionado, entonces ya lo siguiente es autorizar el uso de la fuerza. ¿Vale? Que básicamente el Consejo emite un mandato y luego ya dice, pues esta comunidad, esta región, o estos países, o la comunidad internacional está obligada ahora a actuar. Y ya un país u otro pues va a adoptar y va a asumir esa responsabilidad durante años. Por Estados Unidos, o puede ser la Unión Africana, según donde sea, ¿no? Y ahí ya sí que puede haber acción coercitiva. Y en la mayoría de los casos hablamos de operaciones de mantenimiento de paz, de este estilo, fuerzas multinacionales desplegadas. Pues luego están los casos de invasiones y similares que involucran a los grandes estados. Y ahí es donde la cosa se vuelve más política, ¿no? Porque hasta aquí todo bien. Más o menos este es el proceso, ¿vale? El Consejo de Seguridad termina una amenaza o ruptura del status quo. El Consejo de Seguridad insta medidas provisionales para prevenir que el conflicto escale.
Artículo 41, se ejecutan medidas no militares, sanciones, embargos, pero antes debe considerarse estas medidas antes del artículo 42, cuando la OTAN decidió bombardear Serbia. Se la criticó mucho. ¿Por qué? Porque no había explorado todas las opciones. No había ido hasta donde podía haber ido en términos de sanciones económicas, en términos de contactos diplomáticos, y directamente pasaron a la acción, ¿vale? Aunque eso no se hizo con una resolución de la ONU, como veremos más adelante. Fue ilegal, desde el punto de vista del marco internacional. ¿Bien? Artículo 42, ejecución de medidas militares, que es la autorización, todas las medidas necesarias. Eso es un eufemismo para decir, puedes utilizar la fuerza. Este marco, que es muy bonito, que se estableció de seguridad colectiva, la Carta de la ONU, pues tuvo muchos límites. Para empezar, durante la Guerra Fría, el mundo estaba tan dividido en dos bloques que era imposible que ni que se sentaran. Bueno, sucedió en algunos casos, como vamos a ver, pero tienen truco. Bien, entonces había una división tan acentuada, que no existe ahora, entre dos bloques a nivel global, que básicamente no servía para nada esto. Bien, solo en los 90, cuando se empieza a utilizar un poco con más, de manera más habitual, que también se utilizó antes, como mencionaré más adelante. Segundo límite a que esto se utilice de manera efectiva, los vetos. Los vetadores habituales, la URSS y Rusia, sobre todo. Esto tiene un par de años, 3, probablemente haya aumentado, pero bueno, Estados Unidos le sigue. Luego Reino Unido, luego Francia, que obviamente juega un papel más secundario hoy en día. Y luego China, que durante muchos años, dentro de su política de aislamiento internacional, más o menos, con Mao, pero luego ya con su incorporación a las estructuras internacionales, mayor protagonismo, y sobre todo yo diría que de 10-15 años a esta parte, ya está empezando a utilizar su derecho al voto también. ¿Por qué no? Este estatus que tiene. ¿Cómo funciona esto? Pues voy a poneros unos ejemplos. No sé si se ve desde ahí, igual un poco complicado al final, pero ¿quién veta y por qué veta? Pues si os fijáis aquí, bueno, la última, el 30 de agosto de 2023, situación en Mali, que básicamente se refiere a expulsión de un golpe de Estado, expulsión de las fuerzas de Francia y etc. ¿Quién veta? Rusia. Una resolución contra Rusia veta Oriente Medio, veta respecto a la situación en Mali. China y Rusia vetan respecto a alguna resolución que probablemente criticaba a Corea del Norte por temas de proliferación nuclear. Estados Unidos, ¿dónde veta? Pues cuando se refiere a, bueno, ahí no tiene un sentido geográfico, pero fijaros, 2018, ¿dónde veta Estados Unidos? La cuestión palestina, la situación en Oriente Medio. Vemos que las grandes potencias, en aquellos asuntos donde tienen intereses directos, accionan su derecho al veto e impiden una utilización efectiva de este marco. Durante los años de la guerra en Siria, que continúa, parece que ha acabado, pero no, ¿quién vetaba sobre todo? Rusia, a veces con el apoyo de China, pues probablemente resoluciones contra el gobierno de Al-Assad en Siria, ¿no? Vetado por Rusia. Por eso no se intervino en Siria, en ningún momento. Sí se intervino en Libia, lo veremos más adelante, de una manera un poco desastrosa. Georgia, ¿quién veta? Rusia, que la invadió en 2008. Bien, ahí vemos como China y Rusia, pues, si vemos la política, nos han vetado varias veces. Si nos vamos más atrás en el tiempo, pues no sé, Rusia vetando en Chipre, en la situación en Bosnia, Estados Unidos vetando muy a menudo con la cuestión de Palestina, Israel, etc. ¿Qué nos dice esto? Pues que este es otro límite a la aplicación de este sistema de asegurar la seguridad colectiva, que esas grandes potencias que tienen ese derecho al veto simplemente lo aplican. Cuando una situación en particular no les interesa que haya una acción colectiva, pues veto y punto. Y cosas horribles pueden suceder que si no se ponen de acuerdo no va a haber ese tipo de acción. Eso no quiere decir que este sistema sea un desastre absoluto o no se haya aplicado. Esto se ha aplicado en muchas ocasiones. Quiero decir, cuando es un caso flagrante como Rusia, como uno de los miembros permanentes, ya sea Rusia o Estados Unidos, invadiendo otro país, ya sea Irak, ya sea Ucrania, obviamente esto no va a hacer nada, ¿no? Pero se ha utilizado muchas veces. En el clásico conflicto de Estado invade Estado, que cada vez es menos común, la mayoría de los conflictos que hoy en día en el mundo son conflictos civiles, ¿bien? Pero en muy pocas ocasiones
se ha autorizado el uso de la fuerza militar para revertir o repeler una agresión de este tipo. La primera fue la Guerra de Corea en 1950, que ahora lo voy a echar un vistazo, tiene truco, como digo, y la segunda fue con la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990, que también tiene truco. Tiene truco el que los 5 permanentes se pusieran de acuerdo. Pero se ha utilizado en muchas ocasiones para uso de bloqueos, del artículo 41, bloqueos navales, embargos para implementar sanciones. Esto se hizo una de las primeras ocasiones en las cuales se utiliza el capítulo 7 para una crisis internacional, es la de Rodesia del Sur, en 1966, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues, autoriza al Reino Unido que tome todas las acciones necesarias para impedir el suministro de combustible a este Estado rebelde en aquella época, un Estado que tenía un apartheid brutal, obviamente en estas circunstancias, pues, y con tanto la URSS como Estados Unidos tratando un poco de ver cómo podía meter la cabeza ahí cuando ese régimen cayera, pues ambos aprueban. O sea, tiene que haber situaciones muy, muy particulares para que los 5 se pongan de acuerdo, ¿vale? Irak, que es un caso que vamos a estudiar en breve, la antigua Yugoslavia, la vamos a ver, etcétera, Haití y Sierra Leona. Uso limitado de la fuerza, es parte del problema, en las operaciones de mantenimiento o imposición de paz, Yugoslavia, Somalia, Democrática del Congo, Kosovo, Timor Oriental, etc. Y a veces el uso, eso por fuerzas internacionales y a veces uso limitado de la fuerza particularmente otorgado a actuaciones regionales, como el de, pues, organizadas por ejemplo por la Unión Africana en Somalia. Esto de uso limitado de la fuerza está muy bien, porque los cascos azules van por aquí, van por allá, pero a veces las normas de, digamos, de su uso de la fuerza son muy limitadas, no pueden hacer nada. Llegan a un sitio y delante de ellos puede estar pasando lo peor, están impotentes, porque igual solo pueden utilizar la fuerza para la autodefensa o para defender organismos internacionales. Esto pasó en Ruanda, por ejemplo. No sé si habéis visto la película Hotel Ruanda, ¿alguien la ha visto? Pues ahí la impotencia del famoso general el canadiense de Lair, enviadme tropas, dadme permiso para disparar. Es que están matando aquí a... Y no llegaba el permiso. ¿Por qué no llegaba? Porque no había voluntad política para que llegara, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto está cambiando. Cada vez más y más los cascos azules tienen, digamos, más capacidad para utilizar la fuerza, pero sigue siendo un problema muy importante. Hace poco hubo revueltas en Goma, en Congo, y murieron varios cascos azules, pues porque la población local salió a protestar a la calle porque no les protegen. Y están ahí, hay muchos cascos azules, pero bueno, entra una incursión rebelde o lo que sea, matan a ellos, no sé, se van y no pasa nada, y la gente está harta de eso. Entonces, volviendo al símil que he hecho, los cascos azules no son un ejército mundial. No pueden considerarse el equivalente al ejército del mundo para resolver problemas. Más que nada porque también otro problema es que siguen una doble línea de comando. O sea, tienen un teléfono a su comandante de la fuerza multinacional de turno que les dice haz esto, y luego conforme cuelgan con el teléfono y llaman a casa. Dice, oye, que me han pedido que haga... ¿Y en casa qué le dicen? Mira, haz lo que quieras, pero no quiero ver víctimas de nuestros cascos azules en ese país. Y a la hora de verdad, pues están con las manos atadas. Y a veces los mandatos que tienen son imposibles. Asegurar la paz y seguridad en la República Democrática del Congo, con 300 personas. Imposible, país gigante. Entonces, hay muchos límites también a estas operaciones, ¿bien? Exagerándolo un poco, pero esa es la situación, ¿no? Y a veces sí se ha utilizado, a veces algunas de esas fuerzas han recibido esa autorización para tener un uso, todos los medios o medidas necesarias y un uso más potente de la fuerza. Mantenimiento de paz, no voy a comentar mucho sobre esto, bueno, cómo actúa el Consejo, consultas iniciales, determina ese despliegue, ¿vale?, a las partes implicadas, etcétera. Bien, se establece con la adopción de una resolución e incluye normalmente con el apoyo y el ok del Estado local, ¿okay? Y las reglas de enfrentamiento, eso es lo que quería comentar antes, ¿vale? Seguimos con esta segunda parte, que es más corta de la primera, así que buenas noticias.
Bueno, realmente no es una segunda parte porque voy a continuar con el argumento. Bueno, estamos con mantenimiento de paz. Principalmente lo que quería decir ahí es que a veces funciona, el consejo, bueno, en muchas ocasiones funciona y que se hacen cosas, ¿vale? Pero que por el diseño original hay problemas y hay límites. Y no tenemos una gobernanza global o gestión global de conflicto, no llegamos ahí, ¿vale? Y hay muchas razones por las cuales a veces pues, no son efectivos. Recientemente, pues, por ejemplo, ha adoptado una resolución para autorizar una misión multinacional de seguridad en Haití, ¿no? Pues para lograr luchar contra esas bandas criminales que tienen tomado el control. Tenía unos cuantos casos de estudio sobre la aplicación o no de la primera excepción, recordad, a la prohibición general del uso de la fuerza, que era la de la seguridad colectiva. Y decía que había truco en aquel momento en el cual, milagro, los 5 miembros permanentes se ponen de acuerdo para repeler la invasión norcoreana china de Corea del Sur en 1950, resolución 83, pero hay truco. Primero, era Taiwán o República de China, que es su denominación oficial, y no China la que ocupaba ese puesto, por lo tanto estaba alineada con los intereses de Estados Unidos y ocupaba ese escaño permanente del Consejo. Segundo, la URSS boicoteó los encuentros, dijo, yo no voy a asistir porque no estoy de acuerdo con que esto se comente, lo cual de facto fue una abstención. ¿Qué pasó? Que esto es lo que crean los estados, que dijeron, la abstención, pues la abstención no cuenta como veto. Y todo el mundo actuó como si eso se hubiera aprobado, con solo 4 votos a favor de los miembros permanentes y 1 que no estuvo presente. Desde aquel momento asisten a todos los... Entonces, esto funciona así, ya no te pierdas, pero ya se estableció que la abstención, que si no asistes, eso va a contar como abstención. Entonces, hay que estar ahí y levantar la manita y decir no. Bien. Y luego, si uno lee la resolución, es más una recomendación, no es una autorización explícita. Recomendamos el uso de la fuerza, tiene que ser autorizado. Entonces, como vemos, siempre hay muchos grises en estas resoluciones que a veces se redactan de manera gris para dar la razón a todas las partes, etc. Es un mundo bastante interesante el de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero bueno, en cualquier caso, se autoriza y una fuerza comandada por Estados Unidos va a repeler esa agresión y acabamos con el paralelo famoso, etc. Paralelo 38, ¿no? Los Coreas y tal. Segundo caso, muy citado, muy conocido, la invasión iraquí de Kuwait. Saddam Hussein invade Kuwait. Conflicto claro, Estado invade Estado. ¿Bien? Y ahí se aplican todos los artículos con sus resoluciones, pues casi siguiendo el texto, el papel. ¿Vale? Pues el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad determina, recordad, esa labor de etiquetado, determina que la invasión iraquí de Kuwait es una ruptura de la paz y la seguridad, artículo 39, y requiere recomendaciones que una de las partes se retire. Artículo 41, medidas no militares. Impone sanciones económicas contra Irak y reitera la llamada a la retirada. Bien, reitera el artículo 40. Como Irak no ha acatado la resolución 660, ¿vale?, ni la 661, incluida tras aplicar el artículo 41, pasa a la resolución 678, que es la que autoriza a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a usar todos los medios necesarios. Esa es la frase mágica. Cuando veáis eso es utilizar la fuerza, ¿vale?, para restaurar el status quo. ¿Qué es lo que pasa? Se repelen las tropas de Irak hasta la frontera y algunos se quedan con las ganas de seguir. Es lo que pasa. Y de aquellos polvos, estos lodos. En 2003, en un ejercicio de funambulismo imposible para legalizar y legitimizar la invasión de Irak, Estados Unidos coge una resolución de 1990, la reactiva, es una resolución zombie, y dice que esta resolución no se está cumpliendo, es una resolución que expiraba después del alto el fuego que procedió a esa acción. ¿Qué quiero decir con esto? Con el hecho de Estados Unidos, como no tiene una resolución en 2003, va a 1990, que aunque no podamos serlo, hay que parecerlo. Los estados, Rusia, que es un país con el cual muchos de aquí estaremos de acuerdo en que
no respeta varios principios del derecho internacional y tal, muchas veces se erige como un país que respeta y en su discurso político se proyecta como un garante de la ley y del derecho internacional. Y dice, ¿dónde estamos actuando? En Georgia. ¿Cómo? Protegiendo a nuestros nacionales. Dice, o sea, un cinismo absoluto. Pero lo cita. Hay mucho debate también con China, es otro país que recibe críticas por esto, etcétera, por los derechos humanos, ¿no? China no es un país que mañana diga, no, nosotros los derechos humanos, esta carta de declaración, esto es basura, no queremos saber nada de ello, etcétera. No, China interpreta esa carta de una manera diferente y dice, esta es nuestra interpretación, pero no rechaza el concepto, ni tampoco rechaza el concepto de democracia, como tampoco lo hace probablemente Rusia. Aquí había truco también. No sé si Rusia y China probablemente se abstuvieron, no recuerdo exactamente qué sucedió ahí, pero es un momento en el cual la URSS está en colapso, etcétera. Es ese reflejo que decía antes de, parece que viene una Pax Americana en los años 90 y tal y cual. Y bueno, pues todos los países, imagino que los contactos de China y Rusia en ese momento, pues con el régimen iraquí, pues no serían tan buenos y dijeron, bueno, si la acción es repeler y llevar hasta la frontera, pues está bien y ya está. Pero para que esto suceda es como un eclipse, o sea, no sucede a menudo, ¿vale? Pero esto es la excepción. O sea, en muchas ocasiones cuando un país invade otro, y aquí tenemos dos ejemplos muy claros, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre todo si uno de los países está involucrado, no hace nada. ¿Dónde estaba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando Estados Unidos invadió Irak? Ahora veremos cómo Estados Unidos montó un ejercicio, lo vamos a examinar para ver cómo intentó legalizar esa acción, ¿vale? Y Rusia, pues con Ucrania es lo mismo, intervención militar, no es especial, esto no es una guerra, es diferente, lo que sea, ¿no? Pero bueno, ese mecanismo que nos hemos otorgado, pues no funciona. Tiene límites. ¿Cuáles son los límites? La política de las grandes potencias, los intereses de las grandes potencias. ¿Bien? Pues todo esto era la excepción primera, seguridad colectiva, para la cual necesitamos ese quórum, ese acuerdo entre los miembros permanentes, no permanentes también, pero recordar, los miembros permanentes, los Big Five, esos 5 países, 5 estados, tienen derecho al veto, están en control de lo que pasa y lo que no pasa. Segunda excepción, según la cual, en derecho internacional, un estado tiene derecho a utilizar la fuerza, legítima defensa. ¿Vale? Artículo 51, pues hay una disposición que nos llamará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva, para explicar, en caso de un ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias. Un poco complicado, si te atacan, no voy a esperar a que el Consejo de Seguridad se reúna, emita una resolución, tienes que actuar, ¿no? Si no, para el momento que se han reunido y han acabado, pues ya no existes. Pues ese principio es un principio general del derecho internacional, la autodefensa, ¿no? Incluso existe también los códigos legales domésticos. Mañana, si alguien te ataca, tú puedes defenderte y tú vas a defender eso ante el juez. Bien. ¿Cuáles son las exigencias? Que haya una agresión primero, un ataque armado. Tienes que responder con necesidad y proporcionalidad, que son conceptos también ligados, son diferentes, pero también a la forma de conducirse en las hostilidades. Y luego hay diferentes tipos, individual, colectiva, anticipatoria y luego para protección de nacionales en el extranjero. ¿Bien? Entonces la primera es la legítima defensa individual, que es la que está aplicando Ucrania. O sea, nadie va a juzgar a Ucrania por defenderse de la invasión rusa. ¿Vale? El caso de las Falklands, el Reino Unido, el ataque de Argentina, pues aunque obviamente este era un territorio disputado, donde muchos países pues, no estaban de acuerdo, no lo reconocían, etc., en aquel momento todo el mundo, de un color o de otro, aceptó que eso era una agresión armada y que el Reino Unido tenía derecho a defenderse. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues, no se reunió para actuar contra Reino Unido porque consideraban esa intervención por parte de Argentina una agresión armada. ¿Vale? Eso sí, dijeron, espérate, cuando saquemos ya nuestras resoluciones, pues las tienes que seguir y tal, pero nadie corrió a crear una fuerza para repeler que el Reino Unido, no, era más bien al contrario. Legítima defensa colectiva. Obviamente, si alguien de Argentina no estará de acuerdo, pero
Esto depende de a qué país vas, te va a dar una versión completamente distinta con su propia interpretación del derecho internacional. Pero obviamente, estábamos comentando ahora en el descanso el caso de Israel, Palestina, es muy complejo, porque Palestina no forma parte, bueno, la Franja de Gaza no forma parte del Estado de Israel, por lo tanto ya no es un conflicto como si mañana Andalucía se rebela contra Madrid. No, o sea, no es un Estado claramente demarcado, delimitado. Y ya complica mucho la cosa, para empezar, ¿no? Entonces no se puede comparar al caso de Ucrania. Cuando decimos que no se puede comparar, no es que uno esté mejor, son marcos diferentes. Y la ley no es la misma para un conflicto entre Estados que para un conflicto dentro de un Estado, donde lo que impera sobre todo es la ley de ese Estado, ¿vale? O una situación de ocupación. Y no está claro si Israel está en una situación legal de ocupación o no de esos territorios. Los medios pueden decir lo que los políticos, pero hablo desde un punto de vista jurídico, no queda claro. Y hay diferentes escuelas que lo interpretan de una manera o de otra. Legítima defensa colectiva. Si tú eres un Estado pequeño, no tienes suficiente fuerza y otro Estado te invade, tú tienes derecho a pedir ayuda a otro Estado más potente, a una coalición de Estados, a decir, por favor, ayúdeme. Pero tienes que invitarlo. Un Estado no puede ir ahí por la vida, oye, me han invitado aquí, ¿dónde estaban invitando? Pues no. Dos formas. La primera es que exista un tratado de asistencia colectiva, eso es la OTAN. La OTAN es un tratado de asistencia colectiva recíproca, por lo cual si uno de los Estados miembros es atacado, todos tienen que acudir en su ayuda. Si Ucrania hubiera sido miembro de la OTAN, cuando Rusia invadió Ucrania, y seguro que eso formó parte de la lógica de los cálculos de Putin, que invadió a Ucrania o a Estonia, a Ucrania, porque si invadió a Estonia, se activa el artículo 5 de la OTAN y no sabemos qué pasaría. Esa es otra buena. ¿Reaccionaría Turquía a una invasión de Lituania? Pues ha afirmado que sí, lo hará. No lo sé, esperemos que no pase eso, ¿no? Pero bueno, puede existir un tratado que la mayoría no funciona. El OTSC es una organización del Tratado de Seguridad Colectiva, del cual son miembros Rusia y Armenia. ¿Qué está haciendo Rusia ahora? Nada. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Latinoamérica tampoco funciona normalmente. Creo que Estados Unidos trató de invocarlo con el 11 de septiembre, no sé. Realmente son pocos los que... Claro, estos tratados tienen que ponerse en el test, ¿no? Un test para el tratado de la OTAN fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero como vemos, eso es muy complicado, porque todo este entramado legal es para el conflicto entre estados. ¿Al-Qaeda era un estado? No. Ahorita ataca una entidad terrorista que no representa a un estado. ¿Y qué pasa? Que ya no te puedes defender. Que no es legal, según el acuerdo. Pues entonces, como las leyes internacionales se hacen conforme se aplican y se crean, ahí empieza una norma, que es que tú te puedes defender, o tú puedes ir a por esa organización terrorista, sobre todo si el Estado local no te ayuda o pasa de ello, les deja hacer o incluso les apoya, que es lo que sucedía con el régimen talibán, que por otra parte no era el representante legal y legítimo en la Asamblea General. Entonces, como veis, según qué contexto, la cosa se puede complicar mucho, ¿no? Pero bueno, o bien eres parte de un tratado de asistencia colectiva recíproca, o bien llamas a alguien para que te ayude. Bien, ayúdame. País tal, ¿no? O coaliciones que se montan ad hoc. 3 ejemplos, como he dicho, la OTAN en Afganistán, donde básicamente se activa ese artículo de aquella manera, insisto, porque Al-Qaeda es una excepción, pero si todos los estados están de acuerdo, se sienten obligados, lo aceptan, pues muy bien. Vamos a considerar que esto es un ataque a uno de nuestros miembros y vamos a apoyarlo. Pues es el de NATO en Afganistán, Francia en Mali, la operación Barkhane, luego Serval, que hizo en 2013, hasta ahora que les han dicho adiós, hace poco, a Francia. ¿Por qué? Porque tienen que invitarte. Y si el gobierno local doméstico ya no quiere que estés ahí, te vas. Si no, ya tu intervención se convierte en ilegal. Eso se produce en 2013, también es un caso muy complicado, porque hay debates sobre si el gobierno de Mali que
invitó a Francia era el gobierno legítimo de Mali en ese momento, porque había unas elecciones, elijo yo, no me has elegido, no se sabe. Bien, si hay un golpe de Estado, ¿es legítimo ese gobierno o no? Porque ahora lo que parece es que igual a quien van a traer es a Rusia o a Wagner, etc. Entonces, pero no, Francia pudo estar ahí durante ese tiempo. Hubo varios puntos sobre la estructura legal que utilizó Francia que eran un poco cogidos por los hilos. Uno, esa invitación, y el otro, qué podían hacer o dejar de hacer y por cuánto tiempo. ¿Bien? Lo que pasa eventualmente es que el Estado en cuestión, Mali, se cansa por situación doméstica y le dicen adiós, vete. No expulsa y que pide a las tropas francesas que se vayan. Y en eso estamos. Y en eso estamos también en Burkina Faso. Que estos días se quejaban de que no tienen medios para contrarrestar a los terroristas. Invitar a Francia. Rusia enseguida. Bashar al-Assad llama a su amigo Putin y dice, ayúdame. Y en un momento en el cual la guerra está así, Rusia entra en 2015, creo que es, y da completamente la vuelta a la tortilla. Pues eso, desde un punto de vista legal, acorde al marco legal que tenemos internacional, fue legal. Porque hubo una petición. Y porque el Ejecutivo sirio, no sé si en ese momento cómo está la situación, se sentaba todavía en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y yo creo que quien tendría que comprobarlo, pero creo que quien tiene todavía el escaño de Siria en la ONU es alguien afín o del gobierno, del Ejecutivo, del régimen, como queramos llamarlo, de Al-Assad. Bien. Recordad siempre, estados, un marco creado por los estados para los estados, en el cual la soberanía es lo primero. Eso se puede erosionar más o menos, lo vamos a ver más adelante, pero hay algunos países como Rusia, China o la India, eso para ellos va a rajatabla. O sea, intervenir dentro de un estado es un no total, ¿vale? Y que son mucho más reticentes a crear una intervención de cualquier tipo, y otros países que, en frente a los eventos, sucesos que vamos a revisar en un segundo, dicen necesitamos un mecanismo para poder intervenir en un Estado, incluso cuando ese Estado no quiera que vayamos. Bien. Había legítima defensa individual, tú te defiendes, colectiva, formas parte de un tratado o pides ayuda. Anticipatoria, aquí se pone la cosa ya más complicada. Se utiliza, ¿quién crea? Bueno, el cuerpo jurídico sobre el que sostienes el caso Caroline, 1837. Básicamente, creo que son tropas británicas que cruzan el Mississippi para reventar un barco de rebeldes que al día siguiente iba a atacarles. ¿Vale? Hay un intercambio diplomático y los estadounidenses, porque creo que cruzan desde Canadá a Estados Unidos, creo que es o algo así, y el gobierno estadounidense le dice a los británicos, bueno, ¿qué es esto? O sea, venís, entráis en nuestro país y os cargáis aquí un barco que hay. Dice, me tienes que demostrar todas esas cosas, que tienes una necesidad de legítima defensa, instantánea, acuciante, que no te deje posibilidad ni de diplomacia, ni de sanciones económicas, ni historias, porque mañana vienen a por mí, pues que están ya de camino, ¿vale? Ni tengo tiempo para hablar, ¿vale? De inmediatez, pero que es inminente y que no es inminente. Y ahí es donde se abre el melón y empiezan un poco los debates, ¿no? Y qué es la anticipación y qué es la prevención. Y aquí hay dos enfoques. Uno es legal, el otro no es legal. Según este principio de legítima defensa anticipatoria. Está el enfoque temporal, que es la actuación anticipatoria, que es la que acabo de mencionar. El ataque o ya ocurrió, entonces ya puedes demostrar perfectamente me han atacado. Legítima defensa. O está en curso, o es incipiente, las fuerzas están en camino, se han lanzado ya algunos misiles. Ejemplo, la guerra a los 6 días. Se está hablando mucho estos días de antecedentes de ataques contra Israel, etc. Y luego está el enfoque de última oportunidad, que es la actuación preventiva, que es estirar esto de manera laxa y decir, bueno, a ver, ¿quién que hay por aquí? No sé, ya alguien conmigo, y en un momento dado, dentro de 5 años, igual me va a atacar. Tú, voy a por ti, en caso. Esa es la idea de preventiva. ¿Quién utilizó esto? A ver, estoy exagerando, ¿no? ¿Existe probabilidad de ataque? No nos llevamos bien, tenemos un conflicto, etcétera, ¿vale? Ahora iría hacia los asesinatos selectivos en la lucha contra el terrorismo.
también puedes decir, bueno, es que si no actúo ahora, si yo me enfrentara a este país dentro de 10 años, la guerra sería enorme, voy a parar mucho, entonces tengo que actuar ya. Esa fue la idea de George Bush de Estados Unidos en Irak. Vamos ya, porque tienes armas de destrucción masiva. ¿Vas a utilizarlas? No lo sé. ¿Las utilizarás contra mí mañana? No lo sé. ¿Te llevas bien conmigo? No. Pero me da igual. Yo voy a intervenir. Y te las voy a quitar para que no las tengas. Y voy a impedir que en el futuro alguna vez pueda suceder eso. Eso es diferente a la legítima autodefensa, ¿vale? Esa es la lógica, el cálculo detrás de los asesinatos selectivos en la lucha, los drones. Voy a mandar un dron a Pakistán, voy a violar su espacio aéreo y tal, para cargarme a un tío de una cúpula de Al-Qaeda que vive allí en la montaña, tiene un campo de entrenamiento, lo que sea, y ya bueno. ¿Por qué? Porque dentro de 3 semanas me va a atacar, o dentro de un año, es que es miembro de Al-Qaeda, y Al-Qaeda en su constitución quiere atacarme, pues voy actuando de manera, digamos, preventiva aquí y allí. Eso a priori no es legal. ¿Bien? Pero es complejo. ¿Por qué? Vuelvo, porque Al-Qaeda no es un Estado. Y porque toda esta estructura es para Estados y entre Estados. De ahí que una de las conclusiones de la charla de hoy, como veréis más adelante, será que esto tiene muchas lagunas en muchos aspectos, porque se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora el escenario es bastante diferente. La guerra de los 6 días hay mucho debate, si fue anticipatoria o no. ¿Por qué? Porque determinados países, Egipto, Jordania, no sé cuáles, estaban involucrados, estaban amasando tropas. Esto es un poco como si Ucrania hubiera atacado a Rusia en esas semanas previas en las cuales se veía que Rusia estaba mandando tropas a la frontera, estaba acumulando, se veía claro que Rusia iba a invadir. Estados Unidos, en un momento sin precedentes, revela su inteligencia. Van a invadir, va a haber una invasión. Pues la estrategia, ¿no? Vamos a sacar el espejo justo antes de que lo hagáis. No lo vamos a hacer, lo hace luego. Si hubiera actuado, probablemente hubiera sido considerado anticipatorio, porque se ve que el ataque está iniciándose, está en curso. En el caso de la guerra de los 6 días, hay 2 escuelas. Hay quien cree que realmente hubo una anticipación y otra que Israel actuó más bien de la otra manera, preventiva. En el caso de la invasión de Irak, está claramente la mayoría de los actores que estudian esto, digamos, asumen que esto se hizo no fue un caso de legítima defensa anticipatoria y por tanto fue ilegal. Bien. Y esto realmente se mete esto ya se veía claro. Si uno lee la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2002, pues nos reservamos el derecho a atacar a cualquiera que esté pensando en tener la intención de ganar la capacidad necesaria para realizar los programas que pudieran producir armas de destrucción masiva en algún momento del futuro. O sea, lo leo porque es que desde allí no creo que lo veáis. Es una belleza y tal, ¿no? Pero ya es estirar la cuerda de la autodefensa. Bueno, me autodefiendo de ti por lo que me vas a hacer en 2035. No cuentes historias. Pues esto los estados lo hacen. ¿Por qué? Porque en el fondo quieren demostrar que ellos están actuando respecto a la ley. Esta fue una de las líneas de legitimación y la otra era pues esta resolución que lleva en un cajón desde 1990, y esta resolución, por cierto, que os envié en 1990, que no la estás cumpliendo ahora. Entonces, intentaron por todos los medios, parte del hecho de que Francia, Alemania y otros países no apoyaran a Estados Unidos es porque no estaban sus equipos legales, decían, esto es ilegal, no hay por dónde cogerlo. Y esto todo depende de la interpretación. Es una escala de interpretación de cuándo la defensa anticipatoria cuándo se acepta generalmente o no que una acción es legal o ilegal. Pues tienes ahí la invasión de Irak y depende de varios vectores, ¿no? Que haya una amenaza existencial al Estado, es decir, que la amenaza en cuestión pueda hacerte desaparecer, no que te puedan atacar, sino que mañana desaparezcas. Ataque nuclear, básicamente. La inminencia del ataque, que como hemos visto es un principio fundamental, ¿vale? Y la otra es cómo reaccionas tú a eso, qué tipo de coerción utilizas. Entonces, si ves el caso de Irak, pues vale, que de Estados Unidos invadiendo Irak en 2003, que Irak hubiera podido atacar con armas de destrucción masiva a Estados Unidos, bueno, un daño muy grande, podría haber amenaza brutal,
una bomba en Nueva York, pues bueno, puede acabar con Estados Unidos, ¿no? La respuesta a invadir fue muy alta también, pero la inminencia era muy baja. Era ahí un de esto, porque esto hay que moverse con los vectores, ¿no? Entonces, la inminencia de que realmente fuera a atacar, muy baja, ¿no? La reacción de Israel en 1967, pues muy clara la inminencia, eso iba a pasar, pero ahora, ¿podían acabar con ellos? Sí, podían acabar, la respuesta, pues igual se considera muy alta. El bombardeo de Estados Unidos de Libia, etc. Bueno, lo puedes poner aquí, soltarlo ahí, que más gente o menos estará de acuerdo contigo, porque todo es un tema de interpretación legal. Luego ya la parte más ejecutiva depende del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Última variante de autodefensa, defensa legítima, protección de nacionales en el extranjero. Esta ya es la última. ¿Ya? Cuando hablas de Rusia es the ultimate. Articulada bajo este artículo 51, si hay una amenaza inminente de lesión a tus ciudadanos en un país, y si el soberano territorial, el Estado en curso, no tiene la capacidad o la voluntad de protegerlos, esto se establece como un principio ¿cuándo? Pues en la crisis de Entebbe, en el aeropuerto en Uganda, que se produce un secuestro por parte de, no sé si era Septiembre Negro o que, no sé qué organización era, organización militante pro-palestina, que secuestra a yo no sé cuántos ciudadanos israelíes en un aeropuerto en Uganda, bajo el régimen de Idi Amin, si no me equivoco. Y el gobierno local pasa del tema, porque bueno, porque no está dispuesto a actuar, básicamente, probablemente por simpatía hacia la causa detrás del ataque, etc. Israel dice, yo no voy a esperar aquí a que... Y monta una operación con fuerzas especiales que llegan, liberan a todos, menos a uno, me parece. Creo que... ¿no? Un soldado muere, pero ese es el hermano... mueren unos 20 y tantos. Vale, a ver. Hay víctimas, pero bueno, se considera un éxito dentro del caos. Muere el hermano de Netanyahu. Y Netanyahu también participa. El que fallece es el hermano de Netanyahu. Esa acción es condenada por muy pocos países. Y eso contribuye a que este tipo de actuación se solidifique, se establezca como, digamos, una norma internacional. Si tú tienes a tus ciudadanos en el extranjero y nadie los protege, tú tienes derecho a llegar, lanzarte ahí, sacarlos y ya está. Mientras actúes de manera proporcional y demuestres que hay una necesidad, bien, que esto va a pasar, etc. Foco en necesidad y proporcionalidad, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo? Pues que una potencia lo utilice para intervenir, que es lo que sucede con Rusia en Georgia en 2008. Incluida una política de dar pasaportes rusos a ciudadanos de etnia cultura rusa en Georgia. Pues ¿qué hago? Pues bueno, voy a repartir pasaportes ahí a todos los que pueda y así luego puedo decir que es que estoy ayudando a mis ciudadanos en un conflicto local. ¿Vale? Hay una guerra civil, ¿qué hago? Pues si yo le doy pasaportes de mi país a una de las dos partes, me puedo legitimar para actuar ahí. No, yo no estoy interviniendo en la guerra civil, yo estoy protegiendo a mis nacionales en el extranjero. Y eso forma parte de esa intervención, que es una de las primeras en la cual la desinformación y ese uso de la guerra, el lawfare, no sé cómo se traduce, el uso de las leyes para acciones, digamos, de agresión militar, etc. Y esa es la segunda gran excepción, ¿vale? Defensa propia. Recordad, seguridad colectiva, este tratado con estas normas según el cual el Consejo de Seguridad Nacional puede decidir o no actuar, de qué manera, uso total de la fuerza o no, o simplemente sanciones, o simplemente una misión de paz, con el consentimiento del Estado local, siempre, etc. Muy bien, siempre, recordad, el Estado tiene que estar de acuerdo. Autodefensa, tú solo, con ayuda de los que te quieren, de manera anticipatoria, porque puedes demostrar que te van a atacar y tienes que actuar ya, etc. O para proteger a tus nacionales en el extranjero. Esto es lo que existe en el derecho internacional. Bien. Ahora, de los 90 a esta parte, están emergiendo una doctrina, normas emergentes que están todavía, digamos, en disputa. Bien, no son leyes todavía, si queremos. Pero están ahí fuera para que quien quiera aplicar la ley las pueda utilizar o sustentarse en ellas como principios. Y sobre todo se refieren a la intervención humanitaria. Bien. ¿De dónde surge todo esto?
Pues recordemos primero el principio de soberanía estatal, ¿vale? Las principales excepciones, hemos visto dos, seguridad colectiva y defensa propia, se basan en la defensa del principio de soberanía estatal. Tiene que haber una invasión de un Estado a otro y un quórum, un acuerdo entre estos miembros permanentes para que se pueda actuar contra un Estado. Tiene que ser una situación muy extrema. Y luego la defensa propia, ¿no? Un Estado puede defenderse del ataque de otro Estado, ¿bien? Pero, de alguna manera, el Estado se protege, ¿no? Recordemos que los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ninguna disposición de la Carta de Naciones Unidas da derecho a intervenir en otro Estado, ¿bien? Lo que pasa en no sé dónde, queda en no sé dónde. Salvo que no sé dónde invada a otro Estado y nos pongamos de acuerdo en montar. Igual suele pasar de cientos en cientos. Muy complicado. ¿Cuál es la premisa de esta manera de pensar? Que la seguridad del Estado, y volvemos al principio, recordad esas maneras de interpretar el término paz o el término seguridad en este caso, la seguridad del Estado, sus fronteras, su establecimiento como Estado, estamos asumiendo que en tanto en cuanto protejamos, no sé, que mañana no se invada el territorio de Portugal por otro Estado, todo va a ir bien. Hay seguridad. La seguridad de Portugal y sus fronteras garantiza que la seguridad de los portugueses. ¿Qué pasa? Que eso no es así, no en Portugal, digo, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. En muchos países no han sido invadidos, pero ¿qué está sucediendo dentro de esos países? Si te cambias tu perspectiva y piensas en la seguridad de las personas, en muchos países son los mismos estados los que machacan a sus personas, las reprimen. Y donde el problema de la paz y la seguridad afecta directamente a las poblaciones, pero como es dentro de un estado y a priori no se puede hacer nada, pues esto sigue sucediendo, ¿bien? Y esto, como he dicho, sucede sobre todo, este debate emerge en la década de los 90. ¿Por qué? Pues se empieza a hablar del debate en torno a si existe un derecho a la intervención humanitaria frente a la violación sistemática de derechos humanos. Había dicho que los derechos humanos eran otro pilar fundamental. Uno piensa en seguridad nacional y en protección de fronteras, los derechos humanos poco importan. No lo digo desde un punto de vista político. Si tu objetivo primordial es proteger tus fronteras, los muros no tienen derechos humanos, eso es lo que muere. ¿Bien? En 1993 hay una primera intervención en la cual se actúa con un trasfondo humanitario. Es un ISOM en Somalia, una intervención básicamente, más o menos, diría, para garantizar un corredor de ayuda humanitaria en una situación de hambruna terrible, un conflicto interno, etc. Es un hito. Ya estamos en los 90. Bien. Primera cosa a tener en cuenta, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS ya no existe. Y lo que hay en su lugar en aquella época es, no voy a decir que sea pro-estadounidense ni mucho menos, pero hay un momento en el cual puede parecer que Rusia puede convertirse en una democracia liberal en ese momento. No va a suceder, eventualmente, y esto se acaba, un momento en el cual Rusia es miembro del G8, cosas así, ¿no? Hay un esfuerzo por Occidente por introducir a Rusia en el club de Occidente, digamos, que fracasa. Pero bueno, lo que decía es que la dinámica en ese momento dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es diferente. No hay tanta oposición, hay más posibilidad de acuerdo. Y se acuerda esta acción que va a ser liderada por la superpotencia clara mundial en ese momento, que es Estados Unidos. Y se manda Estados Unidos va a comandar esa fuerza para garantizar el mantenimiento de paz y asegurar ese corredor humanitario, etc. Es una intervención humanitaria más que de mantenimiento de paz. Hablando de películas, que antes cité Hotel Ruanda, esta es la de Black Hawk derribado. No sé, ¿es Black Hawk también? ¿Cómo se traduce? Sí, así. De helicóptero. Es un tipo de helicóptero. Sí, No tiene nombre. pero no se traduce, ¿no? No se traduce. ¿Lo habéis visto alguien? Sí. Black Hawk Sí, Down. sí. Pues si no la habéis visto, pues os la recomiendo. Si os interesa el tema de seguridad militar, etc., como la otra, la Hotel Ruanda. Pues Black Hawk, que es un tipo de helicóptero que utilizaban las fuerzas estadounidenses. Bueno, básicamente el helicóptero se va al suelo. La situación se vuelve más complicada porque hay muchas guerrillas, algunas de ellas impidiendo
que la ayuda humanitaria llegue a las personas, etc. Y la misión se amplía. Y dice, no, vamos a tener más uso de la fuerza, más personal, y ahora si hay que enfrentarse a los señores de la guerra, nos enfrentamos. Entonces, los cascos azules o esa fuerza va con un mandato sólido. ¿Qué pasa? Que en una de estas intervenciones, la batalla de Mogadiscio, entre fuerzas norteamericanas y un señor de la guerra local, pues un helicóptero, un Black Hawk, lo logran derribar, desastre absoluto, capturan a no sé cuántos, bueno, mueren varios marines estadounidenses y encima sacan los cadáveres por las calles, ¿sale? O sea, entonces, imagínate, la CNN al día siguiente, soldados estadounidenses, sus cuerpos siendo vejados, colgados de un puente, etc. Esto cambia la opinión norteamericana clara y que supone... ¿Qué pasa al momento? Que Estados Unidos retira las tropas. Yo no me meto aquí, en este avispero, y eso tiene un impacto muy negativo. Muy negativo, porque ya vemos de nuevo los límites de la gobernanza global. Un Estado siempre va a mirar antes por su propio interés. Que no llegamos todavía, no hay un ejército mundial de cascos azules, no hay un gobierno mundial, y en este caso Estados Unidos, obviamente la presión política es brutal a nivel doméstico. ¿Qué hacen nuestros soldados en Somalia? ¿Por qué está muriendo la gente? Eso pasó luego mucho más pues, con Irak y Afganistán, ¿no? Pero el problema que sucede, y esto era algo que también comentábamos en el descanso, que la comunidad internacional y la opinión pública internacional solo tienen muchas veces visión a lo que sucede los 2 años anteriores o los 5 años anteriores. Los episodios van pasando y olvidamos las lecciones y cometemos los mismos errores. Y llega Ruanda en 1994. Para quien no esté familiarizado con la situación, en Ruanda, en el espacio de 30 días, un grupo étnico, los Hutus, matan a centenares de miles de Tutsis, que son otra etnia. La película es Hotel Ruanda, pues, es más fácil de ver. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que no hay voluntad política. Estados Unidos dice, hace un año yo estaba en Somalia, no voy a meter ahí. Había tropas de mantenimiento de paz, creo que de mantenimiento de paz, porque había un conflicto civil en ese momento, controlando que esa guerra civil no escalara, pero muy pocas tropas, creo que francesas, no sé, canadienses, etcétera, con un mandato muy débil, tropas belgas también, y todo esto sucede delante de sus ojos. O sea, delante de sus ojos se produce un genocidio. ¿Y qué hace la comunidad internacional? Nada. Y los países tratan de esconder. Bueno, es que no teníamos la inteligencia, no había inteligencia a la información existía en algunos países, no quieren llamarlo genocidio, porque si tú dices que hay un genocidio y no actúas, te quedas a la altura del betún, y hay una paralización absoluta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y se produce el horror máximo en 30 días. 30 días, centenares de miles de muertos a machetazos, muchos de ellos. Para la Sinri, en Bosnia, 1995, se repite lo mismo, pero no solo, recordad el jus cogens, lo peor de lo peor, limpieza étnica, genocidio, tortura, etc. Pues en Bosnia, en Srebrenica, 3/4 de lo mismo. Y esto sí que es literalmente delante de los cascos azules holandeses. Hay estas fotos de los cascos azules holandeses tomando un refrigerio con las tropas serbias que están a punto, en horas, de exterminar. O sea, delante de ellos separan a varones de mujeres y niños, los llevan a un descampado y se cargan a miles, no sé cuántos. Y ahí ya, claro, es tan vergonzoso, entre comillas, todo, que ahí eso realmente lanza el debate de hay que hacer algo con este tipo de eventos, porque vamos a genocidio. ¿Qué pasa? En 1999, eso está mal, no solo es 1999, no 1990. Ya con los casos de Ruanda y de Bosnia, con el genocidio en Ruanda y lo que sucedió en Bosnia, la matanza de bosnianos musulmanes por parte de los serbios y tal, y ya, bueno, a posteriori se reacciona, pero siempre tarde, se llega tarde, ¿bien? En Kosovo la situación es parecida, se teme que esto pueda suceder con albanos kosovares, y ahí es cuando la OTAN interviene, sin resolución ninguna del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, no de acuerdo al derecho internacional. ¿Entendido? Todo esto crea ese debate.
sea, la intervención de la OTAN, recordemos, no fue legal, pero es relativamente efectiva en impedir otro desastre. Pero un poco pone de manifiesto y demuestra que hay algo que no funciona en el sistema. Y ahí empieza ese debate que es el de cambiar el modo de pensar en seguridad. Esto es un informe de 1994 de Naciones Unidas subrayando que hay que pensar de otra manera en seguridad, poner un acento sobre las personas. Se muestra más o menos, queda clara esa tensión entre la soberanía estatal y el proteger las personas. La seguridad de los estados no es la misma que la de la seguridad de las personas, y ya Naciones Unidas pues va a hablar, ¿no? Ningún gobierno tiene el derecho a esconderse detrás de la soberanía nacional para violar los derechos humanos, o si la intervención humanitaria, como muchos países critican las acciones que se hubiera actuado en un estado o en otro, dice, si esto va a ser, digamos, va a ofender la soberanía, pues no puede ser, hay que crear algún mecanismo, ¿no? Y ahí es cuando emerge esta doctrina de la responsabilidad de proteger, ¿bien? Básicamente hay varios países, esto sale sobre todo de los países occidentales, que establecen una serie de principios básicos, y lo que se dice es que, bueno, primer principio, el Estado no solo vale con que proteja su propia seguridad nacional, tiene que proteger a la población dentro del Estado, ¿vale? Y si una población se encuentra sufriendo ese tipo de daños, que se ven en Ruanda, en Bosnia, etc., el principio fundamental de no intervención en asuntos internos cede a la responsabilidad internacional de proteger. Esto es doctrina, no sean los mecanismos exactos, pero emerge como doctrina. Y, por lo general, la mayoría de los estados de la comunidad internacional lo van a aceptar, van a estar de acuerdo, ¿vale? Esto se va a refinar en 2005, se va a remodelar todavía más, con los 3 pilares. Hay que prevenir primero, porque obviamente hay mucha oposición de parte de aquellos países que están muy en contra, ya he dicho antes, China, Rusia y la India, de intervenir Rusia estaba contra la intervención en Serbia, por ejemplo, claramente, y también en Bosnia, en Kosovo y en Bosnia. Entonces, lo primero es la responsabilidad de prevenir que ese conflicto ocurra. Luego, de reaccionar, utilizando todas las medidas que se puedan, pero sola y únicamente en casos extremos la intervención militar. Y luego reconstruir. Tú vas a un sitio, intervienes, no te largas al día siguiente. Te quedas para impedir que ese conflicto se reproduzca. Bien. 3 responsabilidades, 3 pilares. Bien. Esto se refiere una vez más en 2009, otros 3 pilares. Básicamente la idea aquí es que la comunidad internacional deberá ayudar al Estado, que si no puede hacerlo. O sea, es un poco, diciéndolo de aquella manera, ponérselo de la manera más fácil posible a los Estados antes de tener que intervenir, ¿bien? Pero si aun y todo, después de diplomacia, de esto, de lo otro, de prometer que se va a actuar, etc., no se actúa y sigue habiendo esas violaciones de derechos humanos, pues bueno, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar, incluso en caso más extremo, con el uso de la fuerza. Y llega la oportunidad de utilizarlo bien, y eso es Libia, 2011. ¿Bien? Y la intervención en Libia se sostiene en una resolución que menciona esta doctrina, es decir, vamos a actuar en base a esta responsabilidad de proteger. ¿Qué sucede? Que básicamente se actúa por unas palabras de Gaddafi, de que voy a cargar a todo el mundo que estamos en Benghazi, los voy a exterminar a todos, pero refiriéndose a los militantes, sobre todo, que se habían rebelado contra él. ¿Bien? O sea, no había inteligencia real y clara de que ahí se estuviera produciendo una matanza, un genocidio, etc. Aún así, se produce una intervención, pero hay problemas también con el apoyo de Rusia y de China, que se abstienen, pero la manera en la que se ejecuta, los países occidentales van más allá de donde deberían haber ido y básicamente se pierde esa oportunidad, porque a lo que llega esto básicamente es a otro cambio forzado de gobierno, lo que pasó con los talibanes, lo que pasó con Irak, ¿vale? Y la situación y el estado de Libia después de la intervención pues es mucho peor. No se acogen al derecho de reconstruir. Hay una reacción a esa intervención que es la lidera Brasil, con el apoyo velado de Rusia y de China, que es la doctrina de responsabilidad a proteger no, sino mientras se protege, que pone el acento en que hay que seguir bien esa secuencia cronológica, esperar solo al final para utilizar la fuerza, pero introduce esa segunda idea que es de, antes de adoptar una acción militar, hay que agotar todas las posibilidades diplomáticas y sobre todo realizar un análisis completo y juicioso
de las posibles consecuencias del mismo. Es decir, como vamos a llevar a una consultoría para que nos diga, si intervenimos, qué puede pasar. A ver si lo que vamos a hacer va a ser peor. Y esto es controvertido porque puede que haya una buena intención, pero no tienes tiempo para esperar en una Ruanda o en una Srebrenica o donde sea, ¿no? Entonces, pues, tampoco soluciona el problema. Y demuestra, una vez más, y esta es ya la conclusión, y voy a ir sobre los principios generales con los que concluye esta charla, que este marco, pues, como no existe una autoridad única, supraestatal, con la capacidad de imponer, delinear o interpretar el derecho internacional, pues no deja de ser estas normas internacionales, este marco legal, no acaba de ser efectivo del todo, porque siempre depende de la realpolitik, de la política de las grandes potencias, a fin de cuentas. Y hasta que, cuando pensamos en R2P, hasta que ese bloque, llamémoslo China-Rusia, si queremos, y Occidente no se pongan de acuerdo en establecer un mecanismo que permita actuar, sea donde sea, en estas situaciones, pues no va a seguir sin la capacidad de prevenir pues esos ataques contra los no combatientes, los civiles, que son los que pagan por estas guerras, ¿no? Y no solo ante conflictos intraestatales, sino en guerras civiles y casos como los que hemos visto de Jus Cogens. No solo estos son los terrenos en los cuales esta ley no está actualizada. Cuando uno piensa en elementos como lo hemos hablado antes, si es un terrorista el que ataca Hamas, ¿qué es? Representa a una porción del Estado que no es un Estado de Palestina, pero es la legítima figura representando, ¿lo es? ¿O es la autoridad? Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿vale? Pero no hay una claridad cuando los actores no son estatales, porque esto es un marco legal para estados y para conflicto entre estados, sobre todo. Hay unos protocolos de Ginebra que tienen algunas previsiones para cómo se conduce la guerra, pero no para si se puede hacer la guerra o no. Un ciberataque. No hemos tenido todavía un ciberataque de estos que paraliza todos los hospitales de tal manera que haya víctimas. Eso constituye una agresión armada, ¿no? Etcétera. Hay muchos terrenos, la inteligencia artificial, etcétera, donde realmente no está preparado la ley internacional para responder, ¿no?, a eso. Entonces, es necesaria esa superación de bloques para esa protección efectiva de civiles en conflicto, para aplicación de Jus Cogens, de R2P. Y finalmente vuelvo a Eurasia, que era un poco ese bloque que hablábamos al principio. Y la necesidad de que Eurasia, para mí, no solo sería una referencia geográfica, pero Eurasia representa sobre todo estos dos bloques. Podría ser Eurasia o podría ser Euroamérica-Asia o Norte-Sur, llamémoslo como queramos, ¿no? Hasta que la comunidad internacional no supere esa política de bloques, seguirán sucediendo guerras, conflictos y personas seguirán pagando por este tipo de crímenes, los peores crímenes que hemos comentado, ¿no? Y bueno, yo creo que esto pone fin. Muchas gracias por la atención, disculpas por haberme alargado y ahora, no creo que haya preguntas, pero bueno, si hay alguna, aquí me quedo. Sí, hombre, por favor, ¿alguna pregunta? Sí, si hay alguna pregunta, está diciendo que son las 8:15, quien tenga que irse, por favor, que se vaya, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues marcha. Iba a hacer 3 preguntas. Bien. Pero por el tiempo, yo no puedo hacer pregunta, que es una curiosidad. Sí. Bueno, siendo especialista español en Sí. en derecho internacional, pero que vive y trabaja en el Reino Unido, Sí. ¿cómo nos quiere explicar el tema de Gibraltar? Ah, de Gibraltar. Sí. Interesante. Pues un poco como las Malvinas y Falklands. Gibraltar es un territorio, creo que es un territorio que está en la lista de territorios que tienen que ser... Perdón, Sí. Malvinas. Estás Malvinas. demasiado tiempo en la Yo digo Falklands, por Pues eso formación lo profesional. y eso tal. lo dices allí. Malvinas, Falklands, como queramos llamarlas y tal. Gibraltar, pues, problemático, es un vestigio del pasado también, pero como están las cosas, yo creo que el hecho de que Reino Unido y España pertenezcan a un mismo bloque, no creo que vaya a ir a peor. Mira, tendrán que entenderse. Pero sí, si mañana España invade a Gibraltar, probablemente el Reino Unido tenga derecho a aplicar la autodefensa y ir a ataque. No va a pasar. Veo otros escenarios más complicados que ese. Pero este tipo de territorios, si hablamos de la Franja de Gaza,
Podemos hablar de Gibraltar, podemos hablar de las ciudades autónomas, de Melilla, Ceuta, territorios que está claro pero no está claro, o están disputados, y hay diferentes opiniones según los diferentes estados y tal. Son muy complejos para este tipo de aplicaciones del derecho internacional y se prestan bastante a la manipulación. En Gibraltar un problema son las aguas territoriales. Tiene Gibraltar aguas territoriales, ¿no? O sea, el derecho internacional no debería tener, pero se actúa como si lo tuviera. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Te quería preguntar cuál es la alternativa a los bloques. A los bloques. Es decir, ¿qué otra alternativa puede haber que no A sea los que se bloques, agrupen? ya. Bueno, hay alternativas. Hay 3 posibles distribuciones del mundo unipolar. Ujú. Un estado lo controla todo, lo que se conoce, lo que se llama la Pax, ¿no? Pax británica, Pax americana, que parecía que iba a ser eso en los años 90, y ahora es que durante la Guerra Fría era una política de 2 bloques, que suele dar a priori más estabilidad, porque si estamos igual de fuerzas no nos vamos a pegar, áreas de influencia. Lo que viene ahora, se dice que viene, o no se sabe si viene o no, es una multipolaridad, pero eso no implica necesariamente más estabilidad, o más paz, o más seguridad. Puede ser incluso peor. O sea, la Primera Guerra Mundial, incluso la Segunda iría, aunque luego se hacen los bloques, emergen de una situación de multipolaridad, de varios países con bastante poder y sin que esté Y cada claro. uno en una dirección Entonces, una alternativa, hay alternativas, un gobierno mundial, pero hay quien dice, ¿quieres tener un gobierno mundial? A ver, yo creo que sería ideal, pero es imposible. Es imposible. Y aparte, un gobierno mundial que no tenga un contrapeso. Imagínate que el gobierno mundial actúa como los estados que actúan de manera represiva. Sí, no dejaría de ser una Ese es dictadura el a problema. nivel... Claro, existe el riesgo. Entonces, lo que hace falta es más entendimiento entre las potencias existentes. Claro. Y más diplomacia y claro, si uno mira la historia, estamos bien comparado con, pero no estamos del todo bien. Claro. Sigue sucediendo cosas que no deberían pasar, considerando dónde estamos y lo que hemos avanzado. Claro, vale. Pero es un ejercicio de política y depende realmente de esos países grandes, de las grandes potencias. Vale. A cenar, muchas gracias. Un aplauso.